Y bueno, dicho esto, te voy a platicar rapidísimo cómo fue mi despertar de conciencia, mi despertar espiritual. Y un poco sobre mis habilidades psíquicas y mis dones. Mi despertar de conciencia fue, yo digo que lo primero, yo pues X, no sé, vivía normal. Mira, los dones los he tenido siempre, desde niña. ¿Qué significa? Que tengo como los canales abiertos. Bueno, yo me los imagino así como, no se ve obviamente, pero yo así me lo imagino. Y recibo información desde niña, siempre, 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 desde chiquita yo recuerdo. Recibo información, sé cosas, no sé por qué las sé, pero las sé. Y presiento cosas, presiento, o sea, no sé cómo decirlo, algo que pasa o que va a pasar, ¿no? Yo ya lo sabía. Y yo en mi vida pues experimenté muchas cosas muy extrañas que después vamos a platicar como más detalladamente. Yo no acostumbraba a hablar de esto porque para mí, mira, yo me sentía muy mal de experimentar estas cosas porque no era algo que la gente lo platicara, no era algo que mi familia platicara ni mis amigos. Entonces yo dentro de mí decía como, esto está extraño, yo estoy mal, yo soy rara, estoy loca. Y fue hasta después de los 20 años que, bueno, alguien pudo ayudarme y decirme, pues todo esto que has pasado, a ver, ¿qué era lo que vivía? Así en resumen, no sé, presentía si alguien se iba a morir o si a alguien le pasaba algo. Incluso yo llegaba a sentir, ¿no? Yo llegaba a sentir como, no sé, como un familiar en algún momento como lo habían secuestrado y le pegaron y todo esto, y yo sentía físicamente lo que él estaba pasando en ese momento, pero yo no sabía quién era. Yo decía que, o sea, no lo podía controlar. No lo podía como ubicar qué era lo que estaba pasando. Presentía, sabía cosas, tenía viajes astrales desde niña. Yo no sabía qué era, no sabía cómo se llamaban. Yo les decía que eran sueños, de pesadillas. Yo decía, tuve pesadillas, ¿no? Y soñé que veía mi cuerpo y soñé que viajaba en el tiempo y pesadillas, ¿no? Hasta los 13, a los 13, 14 años me empezaron a llegar libros e información por internet. Un libro sobre unos monjes budistas que hablaban sobre los viajes astrales. Y yo dije, a mí me pasa eso es lo que a mí me pasa. Y en ese momento, a los 13 años, le pude poner nombre a lo que había vivido desde los 3, 4 años que yo recuerdo, ¿no? Y, hablaba sobre muchas vidas, sobre a mí me dio miedo cuando yo leí ese libro porque habla del cordón dorado. Que si se rompe, si tú te espantas cuando estás haciendo un viaje y se puede romper y pues fallecer o alguien se puede robar tu cuerpo y cosas así decía. Entonces yo me espantaba y yo decía, yo no quiero eso. Me seguía pasando y yo no sabía cómo evitarlo, o sea, y me daba pena contarlo porque nadie hablaba de eso. 13, 14 años, bueno, me llega mucha información muy fuerte para mi edad. Sí, o sea, incluso me acuerdo, mi papá me llegó a prohibir algún libro que me cachó como, ¿por qué tienes esto, no? Mi familia es católica, entonces era como un choque de ideología muy fuerte. Y bueno, fue mucha información a los 13 años. De ahí a los 20, bueno, yo trataba de vivir una vida normal, estudiando, trabajando, que el novio, que los amigos, pero era como, bueno, para mí era muy difícil. Yo me acuerdo en las noches, yo sentía mucho porque yo andaba con los canales abiertos desde que nací, pues. Y entonces yo sentía muchas cosas y veía cosas y sabía cosas. Y entonces lo guardé, toda la vida me guardé esto. Y yo me acuerdo que yo tomaba alcohol en las noches. Yo decía que para estudiar, para aguantar las desveladas y esto. No, mentira, yo tomaba alcohol porque
ya me generaba como miedo, como el vivir esas cosas y no sabía cómo evadirlo o fugarme. Pero ¿qué pasaba cuando yo tomaba alcohol? Pues vibraba más denso, vibraba más bajo y veía cosas más densas. Entonces, pues era un choque igual como error, error, tomar alcohol cuando eres muy sensible. Entonces, pues yo no le decía a nadie, esa era mi fuga, yo creo que alcoholizarme por las noches, porque en las noches era cuando más veía, más sentía. Y trataba de vivir mi vida normal, en el ego, cero espiritualidad, cero meditar, cero oración. O sea, sí, mi familia era católica, pero yo creo que en la vida íbamos a misa, era muy raro. Entonces, para mí, pues Dios no existía. Jesús, yo estudiaba en la universidad y yo decía como Jesús no existió, y hay mucha información, mucha investigación de por qué Jesús no existió, ¿no? Entonces yo decía, no, Jesús no existió, mucho menos la Virgen. O sea, yo no podía concebir, no podía entender cómo es que pudo haber nacido Jesús así, ¿no? El día de hoy es diferente porque he experimentado otras cosas que después platicaré, pero así es como yo vivía. Entonces entiendo a la gente que no cree en esto, que está dormida, porque yo era así. Entonces a los 20 años, estoy como resumiendo todo, no quiero que sea los videos largos, pero a los 20 años me invitan como a un grupo como de autoayuda, unos familiares súper insistentes, ¿no? Yo creo que durante 2 años me invitaban cada mes, y yo como, no, o sea, no, yo me gustaba estudiar, leía mucha historia, filosofía, entonces libros de autoayuda no, yo los descartaba, no eran una posibilidad en mi, pues, mucho menos ir a un grupo así, hasta que, bueno, dije un día, bueno, voy. Obviamente tenía algunos temas con los que no estaba pudiendo en ese momento. Hoy los veo y digo, bueno, qué tonterías, pero fueron los temas que me llevaron a lo mejor sí, a buscar ayuda, a aceptar la ayuda, porque no la busqué, la acepté. Entonces, en este grupo, entre mucha información que tienen, y bueno, me preguntan, y con X situación, ¿tú cómo te sientes? ¿No? Me empiezan a cuestionar, ¿y cómo te sientes? ¿Y qué emoción tienes? Y yo, pues mal, porque mis únicas emociones eran sentirme bien o sentirme mal. Era lo único que existía en mi vida durante 20 años, ¿no? Yo no te podía decir, estoy enojada. O sea, yo no tenía una inteligencia emocional, cero inteligencia emocional. ¿Cómo podríamos decirle? Analfabetismo emocional, no sé. Cero inteligencia emocional. Yo en la vida te podría decir, estoy enojada, estoy triste, estoy contenta. Y también muchas veces también usaba el alcohol también para sentir, como para desahogar esas emociones, porque yo en mis 5 sentidos yo no era capaz de llorar o de lo que sea, ¿no? Entonces el alcohol me como exacerbaba o aumentaba mis emociones. Por ejemplo, si estaba contenta, pues tomaba y me ponía muy contenta. Si estaba triste, tomaba y lloraba, y bueno, horrible, porque pues si no tomaba no expresaba básicamente. Y entonces, no. Y entonces, me cuestionan, y ahí es mi despertar de conciencia. Cuando empiezo a cuestionar, a ver, esto existe, o sea, las emociones existen, ni siquiera en mi vida no existían. Y pues empiezo a leer muchos libros, me empiezo a informar. Le doy como el beneficio de la duda, porque no creía completamente en esta corriente en la que me habían invitado, no creía. Y el no creer fue lo que me llevó a investigar. Porque si yo hubiera estado como mucha gente que ve ahí como súper extasiada y contenta, probablemente no hubiera investigado tanto, ¿no? Y hoy estoy pues más segura y más firme en algunas posturas sobre ciertos temas. Pero bueno, empiezo a trabajar mis emociones, y bueno, ese año yo me acuerdo, me la pasé llorando todos los días, todas las noches me la pasaba llorando,
porque me daba un momento de sentir, y como si se hubiera destapado algo. Fue como un año y yo lloraba y lloraba y yo decía, esto no se va a acabar nunca. No fue un año que diario lloraba, pero con un sentimiento, una emoción. Y bueno, hoy veo que saqué todo lo que tenía guardado, pero sí fue mucho tiempo. Y claro, 20 años que yo no sabía expresar, yo no sabía sentir. A pesar de que sentía, o sea, no le podía poner un nombre. Y bueno, eso fue a los 20 años. Como me inclino mucho como a esa corriente que me invitaron y investigo mucho, me ayudaron mucho, sí, es verdad. Sí lo recomendaría asistir a estos lugares. Pero bueno, mi camino no estaba ahí, hoy lo entiendo. O el día de hoy no está ahí. Porque después de eso, y justo ahí conocí a una persona que me ayudó a entender qué son mis habilidades psíquicas. Pero bueno, tengo el despertar de conciencia, investigo mucho y paso por el camino del héroe, que lo voy a explicar después como para no hacernos tantas bolas. En ese momento experimento el camino del héroe y es donde potencializo mis habilidades psíquicas. Tengo mi despertar de conciencia. Claro que pasé por el momento del ermitaño y fue horrible, la noche oscura fue horrible. Y tuve una persona que me ayudó mucho y me guió mucho en este proceso, porque yo no sabía nada de la espiritualidad, no sabía nada de ese proceso del camino, y me hablaba esta persona de Dios y de la noche oscura. O sea, él sabía lo que me estaba pasando y me ayudó mucho, me contuvo. Y en ese momento, o sea, fue perfecto que estuviera en mi vida para ayudarme a entender. Fue una de las personas que me ayudó a comprender este proceso. Entonces paso por este proceso, tengo un despertar de conciencia y tengo regalos, claro, porque veo muchas cosas en mi día a día, ¿no? En mi trabajo yo veía nubes en forma de alas de ángel, así enormes en todo el cielo, porque yo trabajaba en un edificio, estábamos en el penthouse, entonces tenía yo la vista padrísima y diario había así como formas de ángeles en el cielo y yo decía, ¿qué está pasando? O sea, alguien venga a verlo, le quería decir a mis compañeros, o yo intentaba tomar foto, pero cuando iba por el celular ya se desaparecían las nubes, arcoíris enormes, mariposas, plumitas blancas, que de hecho las tengo, guardé muchas, no todas, porque me caían así muchas, las tengo guardadas, las voy a enseñar, y me encanta recordarlo así como, wow, sí lo viví. Muchas cosas vi, muchas cosas ya en el mundo material, números, claro, la coincidencia de números, señales, mis ángeles. Ahí fue donde la primera vez que vi a mis ángeles en una meditación. Yo veía, por alguna razón me apareció un canal de meditación de una angelóloga y mi primera impresión fue como, qué tonterías, esta mujer no tiene nada que hacer, eso no existe, o sea, pecado, no, y por alguna razón me llamaba como mi alma a seguir viendo esos videos y yo me resistía y decía, esto está mal, y me daba culpa, pero a la vez los quería ver y bueno, pues terminé, claro, estudiando terapia de ángeles también, ¿no? Porque fue lo que me ayudó y tiene que ver con el camino del héroe, pero bueno, me encuentro estos videos, aprendo a meditar con estos videos y me doy cuenta que yo ya canalizaba, o sea, que siempre en la vida he canalizado, pero no tenía un nombre para ponerle, ¿no? Entonces yo meditaba y ahí en estas meditaciones me costaba mucho meditar, yo empecé a meditar 2 minutos, 4 minutos, de verdad, y al final ya yo meditaba 40 minutos, media hora,
y sentía como este punto máximo de la meditación que le llaman la nirvana. Entonces lo llegaba a sentir, no siempre, pero sí. Y fue en una de esas meditaciones donde vi a mi ángel de la guarda así enorme, estaba en todo el cuarto, enorme. Muchos querubines, como yo veía como que me bañaban, como que sacaban toda la energía negativa que yo tenía, como si me hubieran limpiado. Vi al Maestro Jesús, y en ese momento todavía no era yo como muy religiosa, o sea, estaba así como experimentando, pero no podía decir de que, ay, Jesús, yo lo sigo, lo siento, no. Pero ahí empiezo a conectar con su energía. Y sí, empiezo a conectar con su energía muy, 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 muy bonita, muy fuerte. Y pues ya continúo canalizando, entro a un curso, me certifico como angeloterapeuta, y en este curso yo nos ponen ejercicios como canalizar, como tus canales, como canalizar escribiendo o ya en una sesión así directamente. Y para mí era muy fácil porque yo siempre lo había hecho, entonces para mí era muy fácil. Pero la gente y mis compañeras eran como, no puedo, no, y nos daban, no sé, 10 minutos para escribir. Y yo, bueno, ya había escrito 2 hojas y ellas así en blanco, es que no entiendo, no sé cómo se hace. Y yo ahí dije, wow, sí, de verdad tengo un don. ¿Cómo lo descubrí? ¿Cómo descubrí este don? En este lugar donde me invitan, pues había una persona. Yo en este lugar, pues, no sé, ya habían pasado como unos 3 años, pero conozco a una persona que me ayuda, me dice, le digo, mira, es que yo creo que estoy loca porque mira todo esto que me ha pasado en la vida. Me dice, no estás loca, son dones. Y yo, ¿qué son dones? Yo no sabía qué es eso. Le dice, yo no los quiero, ¿cómo me los quito? ¿Cómo los regreso? Me dice, no se quitan. O sea, naciste con esto y es lo que hay, ¿no? Yo decía, no puede ser, no los quiero. Yo estaba súper resistente y tiene que ver con el camino del héroe. Yo estaba súper resistente y yo no los quería. No entendía, no sabía qué eran. Hoy sé que son regalos, pero que te son dados por un fin. Y no a cualquier persona se le pueden dar. Solo quienes las van a usar adecuadamente. Bueno, porque hay gente que incluso paga cursos o cosas para poder hacer esto y no pueden. ¿Por qué? Porque, bueno, sí pueden, todos podemos, pero digamos que hay una conciencia superior que sabe que si van a ser mal utilizados, no te va a permitir recibir información, ¿ok? Bueno, algo así entendí en algún momento. Yo no quería, me resistí y era para mí muy difícil. O sea, yo decía, soy extraña, soy rara, Y fue después, es que ya como que me salté y lo confundí, pero fue después de esta parte que esta persona me dice, yo también tengo habilidades, dice. Yo puedo ver pues gente trascendida, fallecida, pues a los muertos. Cuando me dice eso, pues yo nunca había conocido a alguien. Bueno, hoy para mí es muy normal, ¿no? Es como, lo entiendo de una forma diferente. Pero en ese momento para mí fue como no lo podía entender, no lo podía asimilar. Me costó mucho tiempo, meses. Hasta que un día dije, bueno, voy a estar viviendo esto, no se me va a quitar. ¿Cómo lo puedo yo enfocar, ¿no? O sea, ¿cómo yo lo voy a usar? O tiene que haber algún fin. Y fue después de esta chica que me dice las habilidades de mi despertar, después de mi despertar de conciencia, fue que vi a la chica, la angelóloga en YouTube, la meditación, fue que vi a mis ángeles, todo. Y ahí fue donde dije, aquí lo puedo enfocar. Todo lo que puedo hacer lo voy a enfocar en la luz, porque entendí que yo podía escoger la luz o la oscuridad. Y
Y puedes escoger muchas cosas, puedes escoger, no sé, alguna religión, alguna otra práctica, pero fueron los ángeles, o sea, lo que me llamó. Y dije, lo quiero enfocar aquí, en la luz, en trabajo con ángeles, y empecé como a estudiarlo un poco en YouTube, y ya después fue que tomé el curso, la certificación, y no me arrepiento. No, es lo mejor que me pudo pasar, porque ahí entendí cómo yo puedo recibir información de la luz y cerrar mis canales a lo que no es de la luz. Y antes de todo eso yo pues recibí información de todos lados, o sea, yo salía a la calle, a las multitudes o a las donde había mucha gente, aglomeraciones, y regresaba a mi casa. Bueno, yo me acuerdo, yo sufría de migrañas, me hicieron estudios de niña, no sé, 8 o 9 años, ¿cómo se llaman? Estudios de, pues, rayos X, para ver si no tenía un tumor o algo, porque yo, migrañas terribles, o sea, de 7 días no se me quitaban. Y hoy entiendo que era tanta energía que yo recibía porque no sabía cómo, pues, protegerme, ¿no? Entonces, pobre, no, la verdad sí sufrí, y fue este curso de Los Ángeles que me ayudó a entender. Tomé varios cursos que me ayudaron a entender el cómo, pues, o sea, protegerme, cuidarme, estar como cerrada energéticamente y abrir los canales cuando sea necesario para alguna sesión o algo que yo necesite, ¿no? Pero no todo el tiempo como yo andaba. Entonces eso fue maravilloso. De verdad, no me arrepiento. Entonces entendí que siempre, o sea, esto es normal para mí, siempre voy a tenerlo, o hasta que Dios, la fuente, decida que lo tenga, pero mientras yo lo tenga, pues elijo enfocarlo a la luz y ayudar a la gente y ayudarme a mí. Se podrían usar para las habilidades, para temas más egóticos, como lo que les decía, saber cómo ganarse la lotería, o a lo mejor enfocarlo en, no sé, en adivinaciones, o no lo sé, pero yo no lo elijo así. Yo lo elijo usarlo nada más para ayudar. Y pues esa es como mi historia de mi despertar, de mis habilidades. Siempre las he tenido desde niña. El clariconocimiento y clarisensibilidad y más cosas, pero más el clariconocimiento y los viajes astrales y bueno, otras muchas cosas que después platicaremos. Y mi despertar de conciencia fue gracias a un grupo de autoayuda, y mi despertar espiritual se dio después en mi proceso del camino del héroe. Y al final pues todos los puntos compaginan y se unen, es verdad. Entonces, ¿por qué hago este video? Por si alguien está pasando algo así, por si alguien tiene habilidades psíquicas, que igual si te sientes raro, rara de que tu familia ni tus amigos hablan de esto, pero tú lo estás viviendo, o viajes astrales, o un despertar espiritual que es muy fuerte, ¿no? La noche oscura es muy, muy, muy fuerte, muy desagradable, muy feo, es muy feo. Y si estás solo y dices, es que, o sea, no tienes información o alguien que te acompañe, precisamente por eso te platico mi historia, para normalizar más este tema. O sea, no es tan extraño, no estás mal, no va a pasar nada, espérate, aguántate tantito, algo bueno va a venir, elige, tú siempre vas a poder elegir la luz o la oscuridad, tenemos ambos. Y mi idea es trabajar la oscuridad, y siempre va a estar mi oscuridad, siempre va a estar, pero yo potencializo mi luz, yo elijo potencializar mi luz. Y a veces la oscuridad se quiere hacer más grande, pero pues ese es
esa es la guerra espiritual, o esa es parte de la experiencia de la vida, ¿no? Pero bueno, esos ya son otros temas. El punto es, no te sientas raro o rara. Si estás pasando por estos momentos difíciles del camino espiritual, aguántate tantito, va a valer la pena. Y esa es la razón por la que me siento a platicar de mi vida, que no es fácil para mí, para empezar a hacer videos, luego, o sea, grabarme. Luego esta información ya la repetí como 3 veces porque me cuesta mucho como platicarla como en forma cronológica, porque me voy saltando y bueno. Y lo hago, no quiero monetizar este canal, no, ese no es el fin. De verdad deseo, no quiero que la vea 1,000 millones de personas, no, o sea, de verdad deseo que esta información sea para ayudar y que le pueda servir a alguien. O sea, si lo vea una persona o dos o quien la tenga que ver, no, que llegue a las personas que lo necesitan simplemente. Y por eso es que no hay tanto show de luces y fondo y tampoco me arreglo tanto, pero lo importante es la información. Entonces espero de verdad, si viste esta información, que te sirva, que por algo la hayas visto y que aporte algo a tu vida y que no sea una pérdida de tiempo. Pues mucho éxito en tu camino.